Como segunda conferencia, en el contexto de planes de uso y gestión del suelo, se abordará el tema el desarrollo urbano y vivienda en la planificación nacional. Interviene la ministra Catherine Argotti, de la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador. Ella es magíster en gerencia y liderazgo, experta en planificación territorial y desarrollo rural. Se ha especializado en proyectos de construcción, repotenciación de obras educativas, estudios técnicos de factibilidad, legalización de predios, negociación de conflictos nacionales e internacionales, cooperación internacional y fortalecimiento de procesos institucionales de reorganización e intervenciones con gobiernos autónomos descentralizados. Recibamos, por favor, a Catherine. Muchas gracias. Buenos días a todos. Señor embajador, un gusto verlo, que nos está acompañando también a nuestro ministro Guido Maquiavelo y a quienes estamos participando en esta mañana. He escuchado temas muy interesantes anteriores de quienes han estado dándonos su experiencia y la verdad puedo decirles que eso retroalimenta lo que es la planificación. Los cambios que tenemos que hacer en el país son totalmente a dar la vuelta de acuerdo después de esta pandemia y las crisis que hemos pasado. Así que la motivación que nos dio también nuestro señor embajador fue muy interesante y motivante para que nosotros podamos seguir y continuar en esta planificación del desarrollo urbano, así como Guido Maquiavelo, que ha sido importantísimo tu espacio y hemos conocido de cerca tu trabajo cuando hemos caminado en el territorio. Así que, bueno, ahora vamos a hacer la presentación, voy a compartir con ustedes para irla trabajando dentro de ya lo que es el desarrollo urbano y vivienda en la planificación nacional. Entonces, yo estoy en Cuenca en este momento, el equipo ya lo va a compartir para poder irla trabajando. Por favor, compartir la presentación. Gracias, para poder irlo pasando, por favor. En cuanto al desarrollo urbano y vivienda en la planificación nacional, ¿qué es lo que nosotros contamos ya con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021? Dentro de los ejes principales que se van trabajando ya, como el eje 1, por favor, pasar la presentación, no sé quién está, perdónenme, en Quito estamos trabajando en esto. En el eje 1 nosotros tenemos los pilares ya como tal, los ejes de desarrollo, objetivos nacionales, políticas y otros que manejamos dentro del espacio. El eje 1 nos garantiza a nosotros los derechos para todos durante toda la vida. Trabajamos ya con los objetivos que van a garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. Parece que tengo un desorden en la presentación. Por favor, en Quito, trabajarla desde lo que va. Muchas gracias. Es lo que nosotros manejamos dentro de los pilares ya como objetivos y políticas. Las alineaciones son muy importantes dentro de lo que nosotros garantizamos. Más allá de las políticas que manejamos como país, garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, garantizar el uso equitativo y la gestión sostenible del suelo, también impulsar una cultura y gestión integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la prevención, la respuesta y atención a las emergencias y desastres, como el caso en que estamos pasando en este momento. El uso y el disfrute de un hábitat seguro, que es importantísimo, con el acceso a los espacios públicos, con un enfoque inclusivo, que es lo que hemos manejado ya. Garantizar el acceso y aprovechamiento y justo de lo que es la parte de la utilización y lo que es el agua, dentro de lo que manejamos. Dentro de esto, los objetivos de desarrollo sostenible son importantes manejarlos. Son los 17 objetivos a lo que vamos, y hay en la parte de intervenciones emblemáticas que tenemos, que es En Casa para Todos, y la misión de agua y saneamiento para todos, que esto se va confluyendo primero en una vivienda digna, pero esas viviendas que vamos construidos deben tener los servicios básicos como tal. Los servicios básicos que deben tener después de la construcción, no solamente la casa, sino qué servicios básicos tienen nuestras poblaciones. Justamente el enfoque inclusivo, que es lo que nosotros manejamos y estamos buscando, que esa vida digna se vaya
generando en todos los territorios, en todo el país, no solamente en la parte urbana, sino también aumentando todo lo que es a la ruralidad. Estos días que nosotros hemos visto y visitado los territorios donde se están generando todas las intervenciones emblemáticas como tal, es lo que nosotros necesitamos definir. Es decir, tenemos que ser inclusivos. El trabajo es interesante desde Azuay también. Nos hacían la presentación Cuenca como tal. Se están manejando los territorios y ahora que nosotros hemos venido visitando esto y revisando qué es lo que está pasando, donde nosotros tenemos que hacer una intervención adecuada de las intervenciones emblemáticas que están, revisando que tenemos que tener un encadenamiento de una corresponsabilidad. Esta es importantísima, la corresponsabilidad que viene desde el enfoque gubernamental, con los gobiernos autónomos descentralizados. La academia es importantísima y otros actores que están incluidos, incluso las empresas públicas que manejan algunos planes de desarrollo territoriales son importantísimos. ¿Cómo lo vamos a ir fomentando? Entonces, básicamente, estos espacios son exclusivos e inclusivos, podría decirle yo, la exclusividad de la fuerza que tenemos que tener y la inclusividad de que todos los ciudadanos tienen que tener la garantía, lo que decía nuestro embajador. Decimos, cuando fue la pandemia, todos a casa y muchos de los ciudadanos nos decían sí, pero son casas incompletas, son encerradas, muy pequeñas, 4 paredes. Es difícil estar en una casa donde no tienes todos los servicios básicos que necesitamos para poder apoyar en ese encierro. Esto nos ha dado una apertura totalmente orientada hacia lo que tenemos que mejorar en este espacio. Dentro de ya el eje 1, donde están los derechos para a todos durante una vida, nuestras políticas siguen siendo garantizar los derechos de la naturaleza también para las actuales y futuras generaciones. Eso es importante manejarlos ya. Por favor, cambiar la lámina. En cuanto a la política que nosotros tenemos es impulsar la economía urbana y rural, basada justamente en el uso sostenible y agregador de valor de recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y desarrollo de la bioeconomía. Importantísimo. Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable con base a principios de la economía circular y bioeconómica, fomentando un reciclaje y combatiendo la obsolencia prácticamente programada. Aquí tenemos una alineación a la Agenda 2030, donde nosotros estamos espaciados. Tenemos igualmente los objetivos de desarrollo sostenible a los que tenemos que atacar. El fin de la pobreza es importante, el agua que nosotros estamos utilizando, el agua limpia y saneamiento, y también justamente el hábitat y cómo estamos responsablemente generando la vivienda que debe ser sostenible. Sobre todo esto, ya se van implementando en una nueva agenda urbana. Esto es importante, se ha estado trabajando y veo aquí, ya se ha adelantado muchísimo en eso. Y lo que son las intervenciones emblemáticas, ya desde la parte, quisiera que le habla, por favor, en intervenciones emblemáticas, donde está Casa para Todos, donde estamos manejando los entornos seguros, el acceso a la vivienda digna y adecuada, cómo estamos manejando los servicios básicos y la calidad. Esto ya se está trabajando, está en la planificación. Lo que nosotros tenemos ahora que hacer es darle un fomento mucho más fuerte al acceso universal de agua segura, a la nueva cultura de agua y buen uso y cuidado con corresponsabilidad, reducir la contaminación y porcentaje de aguas residuales sin tratar de proteger los ecosistemas relacionados con el agua. Esto es importantísimo porque las intervenciones emblemáticas se vienen dando ya desde nuestro gobierno nacional. Es importantísima la preocupación que todos tenemos y a dónde nos estamos orientando justamente en este espacio. Casa para Todos está ahí presente, la misión de agua y saneamiento para todos, porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir interviniendo en todo este paso. En cuanto a la estrategia territorial nacional, que también se maneja desde la planificación, tenemos varios espacios de lineamientos, que es lo que nosotros generamos como Secretaría Técnica de Planifica Ecuador, y la parte de planificación es la cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y la gestión de riesgos. Esto me genera un acceso equitativo a la infraestructura y conocimiento como tal. La articulación de la gestión territorial y la gobernanza multinivel, es decir, nosotros en qué trabajamos, que todos los gobiernos autónomos descentralizados, que sean desde las prefecturas, los cantonales y parroquiales, tengan realmente una articulación de gestión territorial, lo que esto nos va a llevar incluso al ahorro presupuestario y de recursos que necesitamos en los territorios. Dentro de esto siempre es promover los programas de vivienda de interés social, que eso se está generando, e incorporar medidas de resiliencia en las poblaciones ante los efectos negativos del cambio climático.
Ahora ya no solamente es el cambio climático, sino las amenazas que tenemos dentro de esta pandemia. Es verdad que ya hemos cambiado la semaforización, pero otros mantenemos, regresamos. Todavía no se ha ido esa amenaza, pero nos ha quedado totalmente devastado en algunos espacios, incluso territoriales. Pero quienes nos han alimentado este tiempo han sido nuestros agricultores. Ellos necesitan tener justamente un espacio de saber sus riesgos climáticos, saber cómo está la agricultura y las amenazas que seguimos teniendo de origen natural. Luego, el acceso equitativo como tal, ya el que viene en infraestructura y conocimiento, son consolidar los centros poblados en parroquias rurales, por ejemplo, la pertinencia social, cultural, ambiental, turística y productiva. Acá en Azuay nosotros nos encontramos, así como en Cañar y otras poblaciones también, el flujo de migratorio es muy alto, todavía tenemos familias donde están diversas, totalmente complicadas, las mujeres tienen mucho espacio dentro de del manejo de sus asociaciones y lo importante es que ellos también piden en la parte rural el uso y gestión de suelo. Es importantísimo saber cómo ellos van a asegurar su vivienda y para los niños que están creciendo en esos espacios. El acceso equitativo, la calidad y la cobertura de sistemas públicos de soporte tienen que tener siempre la pertinencia territorial, saber cómo es el uso y gestión de suelos, cómo ellos van planificando este espacio. Mantener las redes de infraestructuras y equipamientos tienen que generar la promoción justamente hacia dónde van, qué estamos promoviendo, la sostenibilidad. Luego articulamos y complementamos estos procesos de desconcentración y descentralización. ¿Cómo hacemos? Justamente lo que les decía con los gobiernos autónomos descentralizados, cómo nos apoyamos para el servicio que llega al ciudadano, que es quien necesita en este momento. Justamente estamos en los temas de bioseguridad, la manipulación de alimentos en los mercados, la parte incluso de cómo las casas se van a construir. Cuando yo estaba en educación, recuerdo en el proceso de infraestructura educativa, en algún momento se pensaba en bambú, cómo vamos a mejorar para que los niños estén más resguardados, mucho más frescos, sobre todo en temas de la costa, la Amazonía, donde ellos necesitan frescura, donde vimos construcciones que se realizaron en su momento, todas en el mismo modelo, cuando sabemos que los cambios climáticos son diversos y tenemos que siempre a los niños tenerlos seguros. Y esa construcción y el apoyo era, yo recuerdo, con el bambú, cómo se iban a manejar, incluso donde ellos iban a guarecerse. Todavía teníamos en esa construcción escuelas que no nos permitían guarecernos ni del sol ni de la lluvia, era muy complicado. Y esto sí tenemos que seguirlo estudiando en ese momento cuando ya exista un retorno escolar. ¿Y cómo vamos a dar ese espacio? Y las casas también tienen que fomentar y tener la construcción, digamos, económica que pueda llegar y que también tenga frescura. El bambú para mí ha sido importantísimo manejarlo en esto. Yo he visto el trabajo de nuestro ministro Guido Maquiavelo en territorio, la construcción de las casas mucho más frescas, donde te aseguran el espacio realmente adecuado para las habitaciones y la aireación importantísima en la zona de costa y así en la sierra también, que produzcan el abrigo. Eso es importantísimo. Así, incluso económicamente, no tendríamos que gastar, buscar todo lo que es los servicios que dan otras instituciones o empresas privadas que son muy caras en la parte de energía eléctrica, que tienen que llegar en esos espacios. Entonces, es el modelo de construcción que se está haciendo. Y luego fomentar y fortalecer la conformación de estrategias de asociación. ¿Cómo me asocio? Para el ejercicio de competencias concurrentes y exclusivas. ¿Cómo voy asociándome con ese espacio de articular esta gestión territorial? Lo que les hablaba, necesitamos trabajar asociándonos, tanto desde lo que nosotros como gobierno estamos buscando es esa asociación y el trabajo en encadenamiento es lo mejor que podemos conseguir. Separar ya en este momento no lo vamos a lograr, tenemos que unir los esfuerzos y todos vamos a manejarlo así y los ahorros vendrán, los ahorros sí van a venir siempre y cuando ordenemos cómo nosotros tenemos que volver a fomentar y fortalecer desde el lado de la vivienda y los servicios básicos, cómo nos van a generar y quiénes son responsables y están al frente de este espacio. Luego tenemos, por favor cambiarla, los instrumentos ya de ordenamiento territorial, y de uso y gestión de suelo en un rol de gestión del hábitat, que viene desde los territorios ya, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que son instrumentos que ordenan el territorio, solventan los problemas y desarrollan las potencialidades.
¿Qué estamos haciendo en este momento como Planifica Ecuador, trabajando con los gobiernos autónomos? Porque logramos que la Asamblea Nacional extienda el plazo de la presentación de estos planes de desarrollo, porque era importantísimo actualizarlos a lo que nos pasó, a la crisis de la pandemia y la pospandemia. Este momento, desarrollarlo ya en su territorio es justamente revisar los mercados, la manipulación, como les decía, de alimentos y buscar cómo nuestros ciudadanos van a volver y están volviendo a salir ya a volcar hacia su economía, a volver a hacer una revisión de qué están trabajando en su territorio y cómo vamos a dar una vivienda digna a todos ellos en la organización, y buscan justamente los recursos disponibles, la identificación de necesidades, donde tienen la visión territorial. Todos nuestros territorios, ustedes saben, son diversos, no exactamente tenemos los mismos problemas económicos, pero tenemos que también mirar las potencialidades de cada uno de los territorios. No podemos seguirlos enmarcando en un solo espacio y tenemos que definir localizaciones y acciones públicas en función de cualidades y demandas territoriales. Por lo tanto, los gobiernos autónomos descentralizados son importantísimos en el plan de uso y gestión de suelo, que esto es importante en los cantones. Por ejemplo, esto operativiza la ocupación racionalizada del suelo con propósitos de brindar soporte a las actividades del sistema territorial, que es lo que nosotros ahora estamos trabajando con ellos. Atención a los objetivos de desarrollo y al modelo territorial deseado como ustedes lo necesitan, siempre alineados a un plan nacional de desarrollo, siempre alineados a los objetivos de desarrollo sostenible y empezar a articularlos entre sí. Esto es importantísimo porque incluso en los territorios vamos a tener un ahorro total de recursos porque tendremos impactos significativos, por ejemplo, en la mejora de condiciones de vida del conjunto de la población, brindar un soporte al desarrollo de los factores productivos, lograr la integración espacial y funcional de las áreas urbanas y rurales de los cantones, generar instrumentos secundarios que se complementen y sean aplicados realmente a la realidad territorial de cada una de las localidades. La protección del medio natural y patrimonio cultural e inmobiliario es importante, que nos hemos encontrado en muchos de los gobiernos autónomos descentralizados. Por un lado, el uno es bosque protector, pero uno cuando cambia o en el límite hacia el otro cantón, termina siendo algo que yo puedo talar. Entonces, siempre les hemos dicho, ustedes tienen que reorganizar sus instrumentos de desarrollo en el territorio y saber que tengo que trabajar con mi vecino. ¿Qué es lo que vamos a lograr nosotros? Que ese vecino también apoye lo que estamos haciendo. Y esos estudios son muy importantes aquí en el país, donde tenemos que generar esos instrumentos hacia lo que ordenamos nuestros territorios. Eso nos va a apoyar justamente para tener un plan de hábitat adecuado a los territorios y cómo los necesitamos realmente. Sigamos, por favor. Quería solamente comentarles, no les iba a hacer algo tan grande, pero sí desde la planificación nacional como tal, nosotros tenemos que volver a fortalecernos. Estamos reestructurando las metas del Plan Nacional de Desarrollo como tal, para saber que ahora estamos en una nueva realidad de país. Estamos revisando todos esos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, así como el Plan Nacional de Desarrollo, donde las metas nos han cambiado en muchos espacios y eso debemos todos estar conscientes de que no vamos a poder generar lo mismo que ya lo hacíamos antes y volver, como decir, a una normalidad tal vez en lo que tenemos que seguir manejando. Nuestros territorios todavía están en un peligro de contagios, todavía estamos, si bien es cierto, cambiando la semaforización, pero sabiendo que la corresponsabilidad entre todos tiene que llegar a este bagaje de objetivos que necesitamos solventar. El asunto del desarrollo, de las potencialidades, vi lo que la universidad nos presentaba, también veía justamente lo que nos decía mi antecesor en la presentación. ¿Cómo vamos a ahorrar los recursos? Es con el orden que necesitamos. ¿Cómo vamos a manejarlo en Azuay, Cañar, Morona, Santiago? Justamente revisando lo que nosotros necesitamos impactar. Y esto es un orden territorial, un orden nacional de desarrollo y con todo lo que también nuestro embajador nos comentaba, cómo vamos a dar una vivienda digna si nos van a venir muchas más crisis. Tal vez en este momento fue una crisis de pandemia, no sabemos en adelante, entonces tenemos que ir estructurando. Así se han generado en la parte de vivienda, yo he visto temas muy buenos, pero todavía nos falta saber qué es en las escuelas, donde hemos visto qué vamos a brindar a nuestros niños cuando existe el regreso, en algún momento van ellos a empezar a regresar
a sus escuelas. Esto es una infraestructura importante. Y también las casas como tal, cómo vamos a generar el hábitat de vivienda para nuestros ciudadanos que en algún momento, aparte de una pandemia, puedan tener una vivienda digna donde tengan un mejor espacio. Y eso se está generando dentro de lo que estamos manejando ya con el Ministerio de Vivienda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catherine. Gracias. Vamos con la tercera y última conferencia de hoy. En el marco de la política de vivienda, se tratará el tema Madera y construcción sostenible, una apuesta hacia el futuro. Cristian Riofrío